Hola, me llamo Blake Shepard, tengo 32 años y vivo en Las Vegas, Nevada, la ciudad de las luces, los sueños y también los fracasos. Soy el hijo mayor de una familia rica. El apellido Shepard es conocido por tener hoteles lujosos y casinos brillantes que nunca duermen. Pero si le preguntas a mi familia, te van a decir que yo soy el fracaso. La oveja negra. El hijo mayor que nunca cumplió con lo que esperaban de él. Y créeme, ya escuché eso tantas veces que me quedó grabado como una cicatriz. Nací en una mansión enorme, en las afueras de Las Vegas. Todo en esa casa era caro y elegante. Mi papá, Richard Shepard, es un hombre serio, de esos que solo con mirarte ya te hacen temblar. Él es el dueño de Shepard Enterprises, un negocio grandísimo con hoteles y casinos por todo Nevada. Mi mamá, Eleanor, es una mujer elegante, siempre bien vestida, con una sonrisa perfecta. Pero cada vez que me ve, siento que está decepcionada. Luego están mis hermanos, Preston y Sierra. Ellos son los preferidos, los que sí salieron bien. Preston, de 28 años, es abogado y siempre habla con mucha seguridad. Sierra, de 26, es diseñadora de interiores y trabaja en hoteles muy elegantes. ¿Y yo? Pues yo soy Blake. Me gradué de una escuela de negocios muy buena, pero nunca logré nada importante. Desde niño sentí la presión de tener que seguir los pasos de mi papá. Como soy el mayor, todos pensaban que algún día yo iba a ser el jefe del negocio familiar. En cada cena, mi papá me decía, Blake, tú eres el futuro de esta familia. No me falles. Pero esas palabras me dolían. Yo no quería ser solo una copia de él. Quería hacer algo mío, algo que la gente recordara por mi nombre, no solo por ser su hijo. Lo intenté, de verdad. En la universidad era buen estudiante, de los mejores. Soñaba con tener mi propio negocio, algo sin depender del apellido Shepard. Después de graduarme, empecé con una cafetería en el centro de Las Vegas. Quería mezclar arte con música en vivo. Le puse muchas ganas, diseñé el menú, escogí los muebles, hasta pinté las paredes yo mismo. Pero la cafetería cerró a los 6 meses. No llegaba suficiente gente. Luego traté con una app para conectar artistas callejeros con turistas. Invertí mucho dinero, pero no funcionó. El mercado no estaba listo. Después abrí una boutique de ropa de lujo, con diseños únicos. Y otra vez, fracasé. Los clientes nunca llegaron y perdí casi todos mis ahorros. Con cada fracaso, mi familia se burlaba más de mí. Mi papá nunca me lo dijo directo, pero con solo ver sus ojos fríos y llenos de decepción, entendía todo. Mi mamá era más suave, pero igual dolía cuando me decía cosas como: Blake, ¿por qué no mejor trabajas con tu papá? Sería más fácil. Yo me sentía como un niño al que no creen capaz de hacer nada solo. Preston y Sierra eran peores. En las reuniones familiares, Preston se burlaba diciendo: ¿Y ahora qué, Blake? ¿Vas a abrir una panadería? Sierra se reía y decía: o una productora de cine, aunque seguro quiebra en 3 meses. Lo decían como si fueran chistes, pero yo sabía que en el fondo, ellos sí creían que yo era un fracaso. Y la neta, no los culpo del todo. Entiendo por qué piensan así. Preston siempre tuvo casos importantes como abogado. Sierra salía en revistas con sus diseños. Y yo era el hermano mayor que siempre fallaba. Pero aunque entiendo lo que piensan, no quiere decir que no me doliera. Cada burla, cada mirada con desprecio, era como un cuchillo directo a mi autoestima. Muchas noches me quedaba acostado en la cama de mi pequeño depa rentado, allá por las orillas de la ciudad, viendo el techo y preguntándome si de verdad era tan inútil como decían. ¿Será que solo nací para ver cómo los demás triunfan? Pero algo dentro de mí me dice que aún puedo lograr algo grande. No quiero ser un empleado más en la empresa de mi papá, viviendo bajo su sombra. Quiero valer por mí mismo, quiero demostrarles que están equivocados. Quiero que algún día me miren y digan: nos equivocamos contigo, Blake. Tal vez es orgullo. Tal vez soy necio. Pero esa idea es lo único que me mantiene de pie, aun cuando todo parece venirse abajo. Mi depa es chiquito,
muy lejos del lujo de la mansión familiar. Tiene un cuarto pequeño, una cocinita y un sillón viejo que compré en una tienda de segunda. Pero ahí me siento libre. Ahí puedo ser yo mismo, sin que me comparen con Preston o Sierra. A veces me siento junto a la ventana y veo las luces de Las Vegas. Me imagino el día en que haré algo tan grande, que toda la ciudad volteará a verme. Pero cada vez que arranco un nuevo proyecto, ese miedo aparece. Como una voz que me susurra al oído. Vas a volver a fracasar, Blake. No eres suficiente. He pensado en rendirme. De verdad lo he pensado. Una vez, después de que falló mi app, me quedé solo en mi oficina chiquita, viendo los números rojos en la pantalla. Y sí, pensé. Tal vez mis papás tenían razón. A veces pienso que tal vez debería dejar mis sueños, meterme a trabajar en la empresa de mi papá y vivir una vida tranquila, sin sorpresas. Pero cada vez que ese pensamiento se me mete en la cabeza, algo dentro de mí grita que no. No quiero vivir una vida que no siento como mía. Quiero crecer por mi cuenta, aunque el camino esté lleno de piedras. Mi familia no siempre fue fría conmigo. Cuando era niño, sí sentía su cariño. Recuerdo las tardes en las que mi papá me llevaba a ver partidos de béisbol. Solo él y yo. Me contaba cómo empezó Shepherd Enterprises desde cero. Mi mamá solía leerme cuentos y me decía que yo podía hacer lo que quisiera en la vida. Pero conforme fui creciendo y mis fracasos se fueron sumando, ese cariño se fue apagando. En su lugar llegaron las expectativas pesadas y las críticas duras. Las Vegas, con todo su brillo y lujo, es un lugar raro para crecer. Está llena de gente que persigue sus sueños, pero también está llena de gente rota. He visto a muchos llegar aquí con ilusiones, solo para irse con nada. No quiero ser uno de ellos. Pero con cada cosa que me sale mal, siento que estoy a punto de convertirme en otro más de esos casos tristes. Y entonces pasó algo que lo cambió todo, una llamada de Jaque. Jaque es un cuate que conocí después de salir de la uni. No éramos súper amigos, más bien nos veíamos para hablar de negocios y esas cosas. Ese día me llamó en la tarde, mientras yo estaba tirado en mi sillón viejo, viendo una factura de luz que no podía pagar. Su voz sonaba emocionada, como si hubiera encontrado oro. Blake, tengo algo buenísimo para ti, dijo rápido, casi sin respirar. Una verdadera oportunidad. ¿Me dejas contártela? Yo suspiré, ya medio cansado. Jaque, si es otra de tus ideas locas, como la del carrito de tacos, ya me voy, le dije. Ya conocía sus grandes ideas. Siempre acababan igual, él se llevaba una buena comisión, y yo perdía dinero. No, no. Esto es diferente, se rió fuerte. Estoy hablando de bienes raíces. Una gasolinera vieja, allá por la ruta 95. Súper barata, solo $20,000. ¿Puedes creerlo? Es una ganga. Me senté más derecho, no porque me emocionara, pero sí me dio curiosidad. ¿Una gasolinera en medio de la nada, Jaque? ¿Quién va a querer comprar algo así? Ni los coyotes se paran por allá. Justo por eso es buena idea, me dijo Jaque, ya con ese tono de vendedor que se sabe todas. Y el Estado va a construir una autopista por esa zona. Me enteré por alguien de adentro. Y hay una empresa grandísima interesada en ese lugar. Están planeando construir un centro turístico, tal vez hasta un centro comercial. Esa gasolinera va a quedar justo en medio de todo. Si la compras ahorita, le das una manita de gato y luego la puedes vender hasta por 10 veces más. O también puedes quedártela y hacerla tú mismo, volverla una mina de oro. Me quedé callado un rato, tratando de digerir todo lo que me estaba diciendo. Jaque siempre tenía esa forma de hacer que cualquier cosa sonara como una gran oportunidad, pero la neta, yo sabía que no era muy de fiar. Jaque era corredor de bolsa, pero no de los buenos. Más bien era de esos que se ven muy seguros pero sabes que algo traen entre manos. Era alto, con el pelo bien peinado hacia atrás, una sonrisa brillante y siempre con trajes baratones que según él se veían finos. Jaque, no tengo $20,000, le dije, ya cansado. Mi cuenta está en ceros y ni siquiera he pagado la renta de este mes. Entonces pide los prestados,
contestó él como si fuera lo más normal del mundo. Blake, eres un shepherd. Tu familia tiene lana. Pregúntales a tus papás o a tus hermanos. Esta es tu oportunidad para demostrarles que estaban equivocados. Ya sabes lo que dicen de ti. Sentí como la sangre me subía a la cara. Jake sabía todo lo que mi familia decía de mí, y no le importaba usar eso para presionarme. No metas a mi familia en esto, le solté en seco. Yo no les pido nada. Tú sabes bien lo que piensan de mí. Está bien, dijo Jake, tratando de calmar las aguas. Pero me lo imaginaba con su típica sonrisa de ya te tengo. Escúchame, Blake. Te lo digo en serio. Puedo vender esa gasolinera a cualquiera, pero quiero que tú tengas esta chance. $20,000 es una ganga. Hablé con el dueño del terreno y logré que la bajara a ese precio. La quieren vender rápido, y yo te la aparté. Pero tienes que decidirte ya, si no, se la doy a otro. Cerré los ojos, tratando de pensar con claridad. Comprar una gasolinera abandonada en medio de la nada, sonaba como una locura. Pero todo eso que Jake dijo de la autopista y los nuevos proyectos me hizo dudar. Yo ya había fallado muchas veces, pero la idea de tener una oportunidad para cambiar mi vida, para demostrar que no soy un perdedor, me aceleraba el corazón. Pero $20,000 era muchísimo dinero para mí en ese momento. Y déjame pensarlo, le dije. Y no hay tiempo, Blake, me respondió con urgencia. Te hablo en serio. Ya hay otra persona interesada. Solo te estoy dando prioridad porque somos cuates. Tienes 48 horas. Llámame cuando decidas. Está bien. Colgué. Me quedé viendo el teléfono por varios minutos. Una parte de mí quería llamarle de nuevo y decirle que no, que estaba loco. Pero otra parte, esa parte que ya estaba harta de sentirse menos, no podía dejar de pensar en la oportunidad. Una simple gasolinera. Pero también una puerta para demostrarle a mi familia, si pude. Lo logré. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado al otro por mi depa, con la cabeza llena de números y de ideas. No tenía $20,000, pero podía conseguirlos prestados. Conocía a unos cuantos amigos con dinero que podían soltar esa lana sin pensarlo mucho. Pero lo que más me hacía dudar no era el dinero, era Jake. Sabía que era bueno para hablar, para convencer, pero también sabía que no siempre decía toda la verdad. Confiar en él al 100% era complicado. Al día siguiente decidí ir a ver la gasolinera con mis propios ojos. Jake me citó en una cafetería chiquita antes de llevarme al lugar. Cuando llegué, ya estaba ahí, sentado con su traje gris, tomando café y viendo su celular. Blake, qué bueno que viniste. Me dijo sonriente, parándose para saludarme con una palmada en el hombro. Sabía que no ibas a dejar pasar esta oportunidad. Camino a la gasolinera, Jake no paraba de hablar. Que si la nueva autopista, que si los inversionistas estaban metiendo mucho dinero en esa zona, que esta gasolinera era un diamante en bruto y que yo la podía convertir en oro. Todo sonaba muy bonito, hasta que llegamos. Se me hizo un nudo en el estómago. La gasolinera estaba en una carretera llena de polvo, lejos del centro de Las Vegas. Parecía abandonada desde hace años. Las bombas estaban oxidadas, las ventanas rotas, y el techo se veía tan frágil que con un viento fuerte se podía venir abajo. Había maleza creciendo por todos lados, y un viejo letrero que decía Estrella del Desierto colgaba chueco, con las letras casi borradas. Eso no era un diamante. Era puro fierro viejo. Jake, ¿en serio? Y le dije, tratando de sonar tranquilo. ¿Esto vale $20,000? Jake se rió, pero no me miró a los ojos. Blake, tienes que ver el panorama completo. Mira el potencial. Cuando abran la autopista, este lugar va a estar en el centro de todo. Solo necesitas invertirle un poco y va a ser una mina de oro. Jake, dime la neta, le insistí. ¿De verdad es una ganga o solo quieres ganarte una comisión? Se llevó la mano al pecho, como ofendido. ¿O Blake? ¿De veras piensas que soy así? Soy tu amigo.
Estoy haciendo esto por ti. El precio original era de 30,000, pero negocié con el dueño para que te la dejara en 20,000. Quieren vender rápido y yo luché por ese precio solo para ti. Quería creerle. Pero algo no me cuadraba. Hablaba muy rápido, evitaba mirarme de frente, todo eso me hacía desconfiar. Pero luego pensé en mi familia. En sus burlas. En la cara decepcionada de mi papá. Pensé en todas las veces que había fallado. Y esta locura, por tonta que sonara, podía ser mi gran jugada. La que por fin me haría ganar. Tardé 2 días en juntar el dinero. Le pedí prestado a un amigo de confianza, jurándole que se lo iba a pagar pronto. También pedí un préstamo usando mi departamento como garantía. Al fin junté los $20,000. Llamé a Jaque y le dije que sí, que la iba a comprar. Perfecto, dijo emocionado. No te vas a arrepentir, Blake. Este va a ser tu momento de brillar. Cerramos la venta rápido. Jaque me llevó con un abogado de bienes raíces. El abogado se veía con prisa, me hizo pocas preguntas, y al poco rato ya estaba firmando papeles. Entregué el dinero, y recibí las llaves de la gasolinera. Al tenerlas en la mano, sentí una mezcla rara de emoción y miedo. Era la primera vez que tenía algo que fuera solo mío. Pero la alegría no me duró mucho. Cuando le conté a mi familia lo que había hecho, durante una rara cena familiar a la que me obligaron a ir, sus reacciones fueron justo las que esperaba. Mi papá se soltó riendo con burla. ¿Una gasolinera abandonada? ¿Tú? ¿En serio, Blake? ¿Ahora en qué tiraste tu dinero? Mi mamá trató de ser más suave, pero en su voz se notaba la decepción. Blake, deberías trabajar con tu papá. ¿Por qué sigues con esas ideas sin sentido? Y claro, Preston no dejó pasar la oportunidad. Blake, seguro esa gasolinera va a ser el entierro de tu carrera. Deberías ponerle la tumba de Blake. Sierra se rió bajito y dijo. Si quieres, yo te diseño el letrero gratis. Me quedé ahí sentado, apretando el cuchillo y el tenedor, tratando de no explotar. Quería gritarles, decirles que algún día les iba a probar que estaban equivocados. Pero me callé. Me tragué el coraje, y me prometí que lo iba a lograr. Unos días después fui a la gasolinera con una caja de herramientas y un poco de esperanza. En cuanto entré a la tiendita, me pegó un olor horrible a polvo y humedad. Vi los estantes vacíos, las paredes llenas de grietas, y una duda pesada empezó a llenarme el pecho. ¿De verdad pagué $20,000 por esto? Pensé. Empecé a preguntarme si Jaque me había dicho la verdad sobre el valor del lugar. Semanas después, descubrí la cruda realidad. Un amigo que trabaja en bienes raíces me contó que esa gasolinera había estado publicada en línea por solo $3,000. Me quedé congelado. 3,000. Antes de que Jaque negociara. Antes de que maquillara los números y me hiciera firmar los papeles con esa sonrisa falsa. Todo fue una trampa. Jaque había inflado el precio, se quedó con la diferencia y se aprovechó de mi confianza. Me sentí apuñalado. Ese amigo que pensé que me apoyaba, solo me había estafado. Me quedé ahí, en la tienda Desert Star, apretando el celular con fuerza. Marqué su número. Sonó, y fue directo al buzón de voz. Lo intenté 1, 2, 3 veces más. Nada. Cada timbrazo sin respuesta era como un golpe más al orgullo. Jaque no contestó. Se esfumó. Como un fantasma perdido en el desierto de Nevada, dejándome solo con este desastre, y el corazón hecho pedazos. Me dejé caer en una silla vieja, con la cabeza dándome vueltas. El olor a polvo y aceite viejo me llenaba la nariz, recordándome que estaba atrapado en este lugar. Un montón de fierros viejos por el que pagué muchísimo más de lo que valía. No podía dejar de pensar que tan ingenuo fui al confiar en Jaque. Él tocó justo mi punto débil, mis ganas de demostrar que valgo, mi miedo al rechazo de mi familia. Sabía cuánto deseaba una oportunidad, y lo usó en mi contra. Recordé cada vez que se rió, que me dio una palmada en el hombro, que me llamó amigo. Todo fue puro teatro. Me dejó caer como si nada.
y ahora yo estaba aquí, pagando el precio. Miré por la ventana rota, y por un momento pensé en rendirme. Podría vender este lugar por lo que fuera, regresarme a Las Vegas y rogar por un trabajo en la empresa de mi papá. Al menos, si me regresaba, ya no tendría que preocuparme por el dinero. Pero luego pensé en la cara de mi papá, en la sonrisa burlona de Preston, en las risitas de Sierra. Si me rendía ahora, les daría razón para burlarse de mí para siempre. No me quedaría ni un poquito de dignidad. Me puse de pie, me limpié el sudor de la frente y miré todo el tiradero. Aunque Jaque me hubiera estafado, aunque la hubiera regado, sabía que no podía darme por vencido. Desert Star era mi última oportunidad, y tenía que pelear hasta el final. Los días que siguieron fueron pesadísimos. Me la pasaba trabajando sin parar. Empecé por limpiar la tienda. El polvo, las telarañas, y hasta bichos habían tomado cada rincón. Los estantes vacíos, llenos de mugre, parecían sacados de otra época. Me llevé una escoba vieja, un bote de agua y unos cuantos limpiadores baratos de una tienda cercana. Trapé los pisos, recogí los vidrios rotos, y traté de tapar una gotera del techo con unas láminas de metal improvisadas. Cada barrida con la escoba, cada gota de sudor, era como decirle a mis dudas, aquí sigo. No me voy a rajar. La gasolinera Desert Star, fiel a su nombre, estaba ahí, solita, en medio del desierto de Nevada. La ruta 95 pasaba cerca, pero estaba casi vacía. Solo de vez en cuando pasaba un tráiler, levantando polvo a su paso. Y sí, empecé a pensar si Jaque también me había mentido sobre la autopista. La idea de que todo fuera puro cuento, no solo el precio, sino también el potencial del lugar, me daba escalofríos. Pero cada vez que esa duda regresaba, me repetía. Ya llegaste hasta aquí, Blake. No hay marcha atrás. Me concentré en arreglar lo que pudiera, paso a paso. Las bombas de gasolina estaban todas rotas. Las tuberías oxidadas, ya sin servir. No tenía dinero para comprar las nuevas, así que fui a un yonque y compré piezas usadas. Vi videos en internet y aprendí cómo repararlas. Nunca en mi vida había sido mecánico, pero aprendí rápido. Había días en los que trabajaba desde temprano hasta pasada la medianoche, con las manos llenas de raspones, grasa y aceite. Pero no paraba. Cada vez que lograba que algo funcionara, una bomba que arrancaba, una lámpara que volvía a encender, sentía que recuperaba pedacitos del respeto que había perdido por mí mismo. Hasta que un día, por la tarde, mientras peleaba con una tubería que goteaba bajo el piso de la tienda, todo cambió. Esa fuga ya me tenía harto. Toda la semana había estado saliendo agua, mojando una esquina del piso, y yo no tenía para pagar un plomero. Así que me dije, ni modo, lo hago yo. Agarré una llave inglesa, una pala, y empecé a excavar. El suelo de concreto estaba viejo, cuarteado, pero duro como piedra. Me costó muchísimo romperlo, y tuve que echarle todas mis fuerzas para irlo quitando pedazo por pedazo. El sudor me escurría por la cara. El polvo se me pegaba a la ropa. Pero no me detuve. Tenía que arreglar esa, maldita, tubería, porque si no, la tienda iba a parecer pantano. Después de horas de estar cavando, de pronto escuché un ruido raro. No fue el crujido del cemento, fue un golpe seco, como si hubiera pegado contra algo duro. Dejé de respirar por un segundo y miré hacia abajo. Debajo del concreto roto, vi algo raro, un panel de madera viejo y oscuro, diferente al resto del piso. Parecía una trampilla pequeña, como si estuviera metida ahí desde hace años. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. ¿Y esto? ¿Una puerta secreta? ¿Una bodega escondida? ¿O solo un pedazo de madera olvidado? Me arrodillé y empecé a quitar el polvo y los pedazos rotos con las manos. La madera estaba clavada con clavos viejos y oxidados, que ya casi se caían solos del tiempo que llevaban ahí. Agarré mi llave inglesa y empecé a sacarlos uno por uno. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Cuando quité la última tabla, vi un hoyo oscuro, como una entrada a algo más profundo. Una brisa fría me dio en la cara, con un olor raro, como a madera húmeda y vino viejo. Encendí la linterna del celular.
La luz apenas si alcanzaba a iluminar una escalera de madera que bajaba, pero se veía tan vieja que parecía que se iba a caer si la tocabas. Me quedé parado unos segundos. Una parte de mí quería tapar de nuevo la trampilla, terminar de arreglar la tubería y olvidarme del asunto. Pero otra parte, la más curiosa, no podía resistirse. Tenía que ver qué había ahí abajo. Pisé con cuidado. Cada escalón crujía horrible. Me agarré de la barandilla para no caerme. Cuando llegué abajo, levanté la linterna y lo que vi me dejó congelado. La bodega no era muy grande, tal vez de unos 18 metros cuadrados, pero estaba llena de cajas de madera y repisas viejas de metal. En ellas había cientos de botellas de vino cubiertas de polvo y telarañas. Algunas estaban acomodadas de lado, otras apiladas dentro de cajas, como si alguien las hubiera guardado ahí con mucho cuidado, y luego las hubiera olvidado. Las etiquetas estaban todas desgastadas, pero aún se alcanzaban a leer algunos nombres. La tinta vieja y manchada decía cosas como Chateau Petrus, Domaine Pérignon, Lafite Rothschild. Mi corazón latía rapidísimo mientras movía la linterna entre las botellas. Cada una estaba acomodada como si fuera un tesoro. Esto no era solo un cuarto viejo. Era una especie de bóveda secreta, escondida durante años, con vinos que parecían carísimos. Me movía despacio, con miedo de romper algo. Me agaché, tomé una botella y le limpié el polvo con cuidado. A la luz del celular leí, Chateau Petrus 1921. No soy experto en vinos, pero sabía que eso no era cualquier cosa. Mis manos temblaban. ¿Qué es esto?, susurré. ¿Cómo puede haber algo así, aquí, debajo de una gasolinera abandonada en medio del desierto? Apunté la linterna por todo el lugar. Había fácilmente cientos de botellas. Y en una esquina, más cajas grandes de madera, unas con letras grabadas que no alcancé a leer bien. Sentí que había encontrado un secreto, una historia enterrada por años, tal vez décadas. Subí de nuevo, me senté en el piso de la tiendita, y traté de ordenar mis ideas. Esa gasolinera llevaba abandonada décadas, mucho antes de que Jaque me convenciera de comprarla. Tal vez había estado olvidada desde la época de la prohibición, allá por los años 20, cuando en Estados Unidos estaba prohibido fabricar y vender alcohol. Yo había leído sobre eso, contrabandistas escondiendo licor y vino en lugares secretos para que la policía no los encontrara. ¿Y si esta bodega era uno de esos escondites? ¿Un lugar donde escondieron vinos carísimos, y luego nunca regresaron? Me levanté, decidido a investigar más. Agarré una caja de madera y la abrí con cuidado. La madera rechinó por lo vieja que estaba. Adentro había más botellas. Algunas todavía selladas con cera roja, como si las hubieran guardado apenas ayer. Tomé una. Una botella con una etiqueta que decía 1928. Mi papá una vez me habló de subastas en Las Vegas, donde algunos coleccionistas pagaban cientos de miles de dólares por botellas raras. ¿Y si estas botellas eran auténticas? El valor total de toda esa bodega podría ser de millones. Pero mientras esa idea me emocionaba, otra parte de mí dudaba. Yo era Black Shepherd, ¿no? El que siempre se tropieza justo cuando está a punto de lograr algo. ¿Y si todo era falso? ¿Y si esas botellas eran puro adorno viejo sin valor? No sabía nada de vinos como para saber si eran reales o no, y la idea de que otra vez me estuvieran viendo la cara, me daba escalofríos. Pero no podía ignorar la posibilidad. Subí de nuevo a la tienda, saqué un cuaderno viejo que tenía en la caja de herramientas y empecé a tomar apuntes. Conté las botellas, anoté las etiquetas que podía leer, todo con las manos temblando. No por el frío, sino por los nervios. Por la emoción y el miedo. Sabía que necesitaba ayuda. Alguien con experiencia. Alguien que me dijera si esto era real o solo otra decepción. Esa misma noche, me llevé algunas botellas a mi depa. Las puse con cuidado sobre la mesa de la cocina, como si fueran joyas. Encendí mi compú y me puse a buscar todo lo que pudiera sobre vinos antiguos, la época de la prohibición, y los precios de botellas como Chateau Petrus o Dom Pérignon. Y lo que encontré, me dejó con la boca abierta.
Una botella de Chateau Petrus 1921 se había vendido por $150,000 en una subasta en Nueva York. Un Dom Perignon 1928, si estaba bien conservado, podía valer hasta $80,000. Y yo no tenía una o dos. Tenía cientos, tal vez miles de botellas allá abajo. Aunque solo una parte de ellas fuera auténtica, eso que tenía escondido bajo la gasolinera podía valer una fortuna. Me quedé viendo la pantalla, con la cabeza dando vueltas. ¿Era esto lo que había estado esperando toda mi vida? ¿Mi gran oportunidad? Un milagro. Pero también un riesgo enorme. Me entró miedo. ¿Y si no sabía cómo manejarlo? ¿Y si echaba a perder todo otra vez, como tantas veces antes? Cerré la laptop, me levanté, y empecé a caminar de un lado a otro por mi departamento, sin poder calmarme. Necesitaba un plan. No podía llevar esas botellas a una subasta sin saber si eran reales. Tenía que encontrar a un experto, pero ¿cómo le iba a contar todo sin soltar el secreto? Ya había aprendido la lección con Jaque. Confiar a lo tonto podía salir muy caro. Decidí guardar el secreto, al menos hasta estar seguro de lo que tenía en las manos. A la mañana siguiente regresé a Desert Star, pero esta vez con otra mentalidad. Esa bodega ya no era un lugar húmedo y polvoso, ahora la veía como una mina de oro, una chance real de cambiar mi vida. Pasé todo el día ahí abajo, revisando botella por botella, caja por caja. Algunas botellas estaban rotas, ya secas por dentro. Pero la mayoría seguían bien. El lacre rojo de los sellos aún estaba firme. Y justo cuando revisaba una caja en un rincón, encontré algo más. Una libreta chiquita, toda maltratada y con la tapa de cuero ya medio podrida, metida entre dos cajas. La abrí con cuidado, las hojas eran tan viejas que parecía que se iban a romper solas. Adentro había notas escritas a mano, fechas, cantidades, nombres, listas de botellas, y gente a la que se las habían entregado. Fue cuando entendí, esta gasolinera seguro fue parte de una red de contrabando hace años. Me imaginé la escena, tipos con abrigos largos, manejando camionetas viejas por la noche, metiendo botellas debajo del piso, guardando cajas en esta bodega sin que nadie se diera cuenta. Desert Star no era solo una gasolinera. Era historia. Un pedazo perdido de una época llena de secretos. Decidí buscar a un experto en vinos, pero con cuidado. Me metí a internet y encontré una casa de subastas en Las Vegas que se especializa en vinos antiguos. Les mandé un mensaje. No les dije mucho. Solo que tenía unas botellas viejas y quería ver si tenían algún valor. Un señor me contestó por teléfono. Tenía voz seria, como de esos que saben lo que hacen. Dijo que podía verme en unos días, pero que necesitaba que llevara unas botellas para evaluarlas. Me dio miedo. Sacar botellas de la bodega era un riesgo. ¿Y si alguien se enteraba? Pero no tenía opción. Necesitaba saber la verdad. Escogí 3 botellas, un Chateau Petrus 1921, un Dom Perignon 1928, y otra con una etiqueta escrita a mano. Las empaqué con mucho cuidado en una cajita de madera que encontré en la misma bodega. Al salir de Desert Star, sentía que traía una bomba en el carro. Cada vez que pasaba por un bache en la ruta 95, sentía que el corazón se me iba a salir. Manejé despacito, pegado al volante, cuidando cada centímetro del camino. La cita con el experto fue el martes por la mañana, en el centro de Las Vegas, en las oficinas elegantes de la casa de subastas. Entré apretando fuerte la caja de madera, sintiéndome como si todos me estuvieran viendo. El experto se llamaba señor Henry Caldwell. Era un señor grande, con el cabello canoso, lentes de montura dorada y una mirada que te atravesaba. Como si pudiera saber toda tu historia con solo verte. Puse la caja sobre la mesa e intenté hablar con voz firme. Le dije que había comprado una propiedad hace poco y que encontré esas botellas ahí guardadas. No mencioné nada sobre Desert Star ni sobre quién me la había vendido. No quería que nadie supiera demasiado, todavía no. El señor Caldwell abrió la caja, levantando cada botella con cuidado. Las revisó una por una, viendo las etiquetas y los sellos bajo la luz.
Su cara no mostraba ninguna emoción, pero noté que su mano tembló un poco cuando tomó la botella de Chateau Petrus 1921. ¿Y dice que encontró estas botellas en una propiedad? Me preguntó con voz baja, pero con un tono que dejaba ver que dudaba. Asentí con la cabeza, tratando de no mostrar mis nervios aunque por dentro el corazón me latía rapidísimo. Después de un rato, el señor Calvel se sentó, se quitó los lentes y me miró serio. Y señor Blake, dijo, no sé dónde encontró estas botellas, pero le aseguro que son auténticas. Y muy, muy raras. Un Chateau Petrus 1921 bien conservado puede venderse en más de $150,000 en subasta. El Dom Perignon 1928 también es impresionante. Fácil puede valer entre 80 y $100,000. Cuando tomó la botella con la etiqueta escrita a mano, hizo una pausa y la miró más de cerca. Tendría que revisarla bien, pero podría ser parte de un lote especial, de la época de la prohibición. Si tiene más botellas como estas, está sentado sobre un verdadero tesoro. Sentí como la sangre se me subía a la cabeza. Todo me daba vueltas. ¿Qué está diciendo que? ¿Cuánto? Balbuceé. Estas 3 botellas solas podrían venderse en varios cientos de miles de dólares, respondió Calvel, tan tranquilo como si hablara del clima. Pero si tiene más, una colección entera, podría valer millones. ¿Cuántas más tiene? Me quedé callado. Quería decirle la verdad, que tenía cientos de botellas, montones de cajas, pero el recuerdo de Jaque me hizo desconfiar. No estoy seguro, respondí, con tono vago. Necesito revisar bien. Pero, ¿usted puede ayudarme a evaluarlas y venderlas? Por primera vez en toda la reunión, el señor Calvel sonrió. Claro que sí, señor Blake. Pero necesito ver toda la colección. Y tenemos que hacerlo bien, revisar cada botella, tasarlas y preparar una subasta seria. Si usted acepta, puedo contactar a coleccionistas internacionales. Pagan mucho por vinos así. Salí de esa oficina sintiéndome como en una montaña rusa. Estaba emocionado, pero también nervioso. El señor Calvel prometió mantener el secreto, pero yo sabía bien cómo era Las Vegas, ciudad chica para los chismes grandes. Tarde o temprano, alguien más se enteraría. Esa misma tarde regresé a Desert Star. Revisé la cerradura principal, la reforcé, y comencé a hacer planes. Necesitaba proteger el vino, contratar seguridad, poner cámaras, asegurar la bodega. Pero no tenía dinero para eso, todavía. Las semanas siguientes fueron pesadas. Seguí en contacto con Calvel. Le llevé más botellas para que las revisara, y él confirmó que la gran mayoría estaban en excelente estado. El señor Calvel calculó que todo el vino escondido podría valer hasta $50 millones o más. Esa cifra me dejó sin aliento. Yo, Blake Shepherd, el fracasado de la familia, el que siempre decepcionaba, estaba sentado sobre un tesoro que podía cambiar mi vida por completo. Decidí empezar con una subasta pequeña, solo con 10 botellas, para ver cómo reaccionaba el mercado y conseguir algo de dinero para empezar. El señor Calvel organizó todo en un hotel elegante de Las Vegas. Invitó a un grupo selecto de coleccionistas ricos de todo el mundo. Yo estaba parado en una esquina del salón, con un traje prestado, sintiéndome como un pez fuera del agua entre toda esa gente elegante. Cuando subastaron la primera botella, un Chateau Petrus 1921, la oferta inicial fue de $100,000. En menos de 10 minutos, la vendieron en $180,000. Y al final de la noche, las 10 botellas habían juntado más de $1.2 millones. Yo no podía creerlo. Veía los números en el contrato y parecía que estaba soñando. Con ese dinero, empecé a transformar Desert Star en algo totalmente nuevo. Primero, pagué todas mis deudas, el dinero que debía a mis amigos, la hipoteca de mi depa y todas las cuentas que se me habían juntado. Después contraté un equipo de seguridad, puse cámaras y alarmas para proteger la bodega subterránea. Reparé el techo, cambié los surtidores oxidados, y convertí la vieja tienda en un lugar moderno, con un mostrador elegante de vinos justo en el centro. Puse algunas de las mejores botellas en vitrinas de cristal, como un pequeño museo que contara la historia de la época de la prohibición. Cada botella era un pedazo de historia,
y yo quería que la gente lo sintiera. En los siguientes 6 meses, trabajé de cerca con el señor Calvel y organizamos 3 subastas más. En total, gané más de $30 millones. Cada vez que veía mi cuenta bancaria, sentía que iba a desmayarme. Era una locura. Con ese dinero, compré los terrenos alrededor de Desert Star, confiando en lo que Jaque me había dicho de la nueva autopista. Y, al menos en eso, no me había mentido. A principios de 2023, la construcción de la carretera comenzó, y muchos inversores empezaron a fijarse en esa zona. Ahí fue cuando empecé a soñar en grande. No solo quería una gasolinera, sino un pequeño resort, donde los viajeros pudieran parar, disfrutar un buen vino y escuchar la historia del tesoro del desierto. Pero justo cuando Desert Star empezaba a brillar, llegó otro problema: mi familia. El secreto del vino escondido no iba a durar para siempre. Y claro, se enteraron. Sus reacciones fueron una mezcla de sorpresa, envidia, y esas ganas típicas de querer meterse en lo que no les toca. Sabía que me iban a buscar, pero no pensé que sería tan pronto, ni de una forma tan fea. La primera en llamar fue mi mamá, una noche mientras yo revisaba los nuevos surtidores. Su voz temblaba, muy diferente a su tono frío de siempre. Blake, me enteré del vino, de Desert Star. ¿Es verdad? ¿De verdad encontraste todo eso? Y dijo mi mamá por teléfono. Yo estaba ahí, parado en la tienda, con el celular en la mano y sintiendo que la vieja rabia regresaba. Sí, mamá. Es cierto. Lo encontré. Ay, Blake, estoy tan orgullosa, dijo, pero su voz no sonaba sincera. Se notaba que estaba actuando, como si solo dijera lo que se suponía que debía decir. Tu papá quiere verte. Tenemos que hablar de esto. Un tesoro así no puedes manejarlo solo. Shepherd Enterprises puede ayudarte. Podemos incluir Desert Star en la red de hoteles de la familia. Solté una risa seca, sintiendo un nudo en el pecho. ¿Ahora sí quieren ayudar? Después de que todos dijeron que esta gasolinera era el cementerio de mi carrera. Después de que tú, papá, Preston y Sierra se burlaban cada vez que intentaba hacer algo por mí. Y no digas eso, Blake, dijo levantando la voz. Se notaba que le dolió lo que le dije. Estábamos preocupados por ti. Tu papá cree que esta es una oportunidad para unirnos como familia. No deberías hacerlo solo. Colgué. No quería escuchar más. Sus palabras no eran apoyo, eran puro control, una forma de volver a meterme bajo la sombra de Shepherd Enterprises. Ellos no estaban cuando yo limpiaba el polvo, cuando luchaba con las tuberías oxidadas, cuando me desvelaba preocupado por no tener para pagar. Y ahora que me estaba yendo bien, querían su parte. Me dolió, claro que sí. Pero también me di cuenta de algo, ya no los necesitaba. Desert Star era mía, y no iba a dejar que nadie viniera a quitármela. Preston y Sierra me buscaron poco después. Pero no para disculparse. Preston mandó un mensaje larguísimo. Empezaba con una felicitación forzada. Oh Blake, ¿quién lo diría? ¡Qué suerte la tuya! Encontraron al hijo de vino valuado en millones. Pero ten cuidado. Manejar tanto dinero no es fácil. Si necesitas ayuda, podemos platicar de inversiones. Leí el mensaje y me hirvió la sangre. ¿Suerte? Él pensaba que todo esto era por suerte. No le contesté. Solo borré el mensaje. Después me llamó Sierra, con esa vocecita melosa de siempre. Blake, me contaron que Desert Star ya es toda una sensación. Podría ayudarte a rediseñar la tienda, hacerla más elegante. Conozco buenos contratistas. Y te hago precio especial. Le dije que no, sin rodeos, con un tono frío. No necesitaba su ayuda. Menos si venía con intenciones ocultas. Pero el enfrentamiento más fuerte fue con mi papá. Me citó en su oficina, en la torre de Shepherd Enterprises. Un lugar que yo siempre evitaba. Cuando entré, estaba sentado tras su escritorio gigante. Su cara ya no era tan dura como antes. Tenía una mezcla de curiosidad y respeto a regañadientes. Blake, dijo serio, me equivoqué contigo.
Dudé de ti. Pero este hallazgo es algo enorme. Necesitas entender que manejar esto va más allá de tus capacidades. Deja que Shepard Enterprises te ayude. Tenemos los recursos. La experiencia. Lo miré directo a los ojos, por primera vez sin sentirme menos. Sin sentirme chico. Y gracias, papá. Pero puedo con esto. Desert Star es mía. Y así se va a quedar. Se quedó callado. Solo asintió. Pero yo sabía que no le gustó. Para él, todo debía ser de la familia. Todo debía llevar el apellido Shepard. Pero esta vez no. Esta vez yo ya no era el hijo que solo buscaba su aprobación. Yo fui Black Shepard, el que convirtió una gasolinera abandonada en un milagro. Y no voy a dejar que nadie me lo quite. En los meses siguientes, le eché todas las ganas del mundo a hacer crecer Desert Star. Con los más de $30 millones que había ganado en las subastas del vino, tenía el dinero necesario para empezar en serio. Pero sabía que si quería hacer algo grande, necesitaba un socio estratégico, alguien con experiencia y visión. Por un momento pensé en trabajar con Shepard Enterprises, la empresa de mi papá. Pero ese pensamiento no me duró nada. Mi papá no buscaba una sociedad real, él quería tener el control. Quería meter Desert Star a su imperio familiar y volverme otra vez una sombra más bajo su apellido. No iba a dejar que eso pasara. Después de años de burlas, de que todos dudaran de mí, quería demostrar que sí podía solo, sin depender de mi familia. Así que decidí hacer alianza con Nevada Horizons, una empresa fuerte en bienes raíces y entretenimiento, competencia directa de Shepard Enterprises. Nevada Horizons era famosa por sus proyectos enormes en Las Vegas, hoteles, casinos, resorts de lujo. Ahí conocí a la directora general, Carla Martínez, en un restaurante elegante en el centro de Las Vegas. La señorita Martínez era una mujer inteligente, con mirada firme y una sonrisa que era mitad amable, mitad de negocios. Le presenté mi idea. Un complejo en Desert Star con un restaurante elegante de vinos, un hotel boutique con estilo del desierto, y un mini casino inspirado en los años de la prohibición, todo basado en la historia de la bodega que encontré. Black, estoy impresionada, me dijo la señorita Martínez mientras tomaba su copa de vino. Tu historia, desde una gasolinera abandonada hasta un tesoro millonario, es perfecta para los clientes. Y con la nueva autopista justo al lado, esto es una joya. Queremos asociarnos contigo. Pero dime, ¿estás seguro de que quieres seguir por este camino? Escuché que a tu papá no le gustó que rechazara su empresa. Sonreí, aunque por dentro me tensé un poco. Señorita Martínez, respeto a mi papá, pero Desert Star es mío. Quiero hacerlo a mi manera. Ella asintió, con una mirada de respeto. Entiendo. Nosotros te apoyamos con la inversión, el diseño y todo lo operativo. Pero tú lideras el proyecto. Este es tu sueño, Blake. Cerramos el trato. Nevada Horizons puso 20 millones y yo puse otros 10 millones para arrancar la construcción del complejo de entretenimiento Desert Star. Durante los siguientes meses, trabajé 16 horas al día sin parar. Cada ladrillo que se ponía, cada foco que se instalaba, era una prueba más de que yo no era el fracaso de los Shepard. Estaba construyendo algo propio, algo grande, un legado que nadie me iba a quitar jamás. Para junio de 2024, el complejo de entretenimiento Desert Star abrió oficialmente sus puertas. La inauguración fue espectacular. Llegó muchísima gente, periodistas, coleccionistas de vino, turistas, de todo. El restaurante Vintage Haven ofrecía platillos gourmet acompañados de vinos modernos. Pero la estrella del lugar era un mostrador con varias botellas de mi tesoro, protegidas como si fueran joyas. El hotel boutique tenía 50 habitaciones con decoración estilo moderno del desierto. Cada cuarto tenía detalles que te hacían sentir como si estuvieras viviendo en los tiempos de la prohibición. Y el casino Speakeasy Star fue el gran éxito. Tenía mesas de póker y tragamonedas decoradas como bares secretos. Y fue un hit tanto con los turistas como con los locales. En muy poco tiempo, Desert Star se volvió uno de los destinos más famosos en Nevada. Los medios lo llamaban la nueva joya del desierto,
Y mucha gente venía solo a tomarse fotos con el letrero. Escuchar la historia del vino escondido, y disfrutar la experiencia única del lugar. Contraté un equipo profesional, chefs, administradores de hotel, encargados del casino. Y por primera vez en mi vida, me sentí un verdadero líder, no solo alguien con una idea. Mi vida dio un giro total. Ya no vivía en ese departamentito chiquito a las afueras de Las Vegas. Ahora tenía una casa amplia, en una zona tranquila, con vista al desierto. Por las noches me sentaba en el porche, viendo las luces de Desert Star brillar a lo lejos. Ya no despertaba con miedo a fracasar. Ya no me dolían los recuerdos de mi papá decepcionado, ni las burlas de Preston y Sierra. Por fin sentía paz dentro de mí. No por el dinero, ni la fama, sino porque me demostré a mí mismo que sí podía. Desert Star no era solo un casino o un hotel. Era mi historia hecha realidad. Una prueba de que, con esfuerzo y fe, uno puede encontrar valor donde otros solo ven ruinas. Sigo hablando con mi familia, pero poco. Los perdoné, pero no olvidé lo que me hicieron pasar. Mi papá todavía está molesto porque me asocié con Nevada Horizons en lugar de su empresa. Pero no le queda más que ver mi éxito desde lejos. Yo, Black Shepherd, ya no era el fracaso de la familia. Era el que convirtió una gasolinera olvidada en un ícono del desierto. Y sé que apenas es el comienzo. Voy a seguir construyendo este sueño, ladrillo por ladrillo. Esa es mi historia. Pasé de ser el hijo vergüenza de los Shepherd, el que fracasaba en todo, a ser el hombre que creó Desert Star. Un complejo deslumbrante en medio del desierto de Nevada. Un símbolo de lucha, perseverancia y creer en uno mismo. Y si me pides un consejo, te diría esto. Nunca dejes que las dudas o las burlas te definan. Las mejores oportunidades pueden salir de los lugares más raros. Como una gasolinera abandonada o un sótano lleno de polvo. Cree en ti. Toma esas oportunidades. Y no le tengas miedo al fracaso. Porque a veces, el fracaso te lleva directo al mayor tesoro de tu vida. Sigue adelante. Y si lo haces con el corazón, vas a triunfar en el camino que elijas.